Buenos días a todos. Este es un vídeo que llevaba mucho tiempo pensando hacer, documentando un caso que no tiene mucha voz generalmente en el mundo del metal. Y con esto, hago una extensión hacia la comunidad inglesa. Claro, que en prácticamente 2 años que ya tiene este canal, ha pasado mucho tiempo y otras personas se me han adelantado, pero, no quiere decir que no tenga nada que decir, ni que mis ideas se hayan caducado. En este mini documental, como le quiero llamar, trataré de hacerlo lo más entendible posible, yendo desde los orígenes, hasta cómo acabó todo. Para dar una mínima introducción al término de este mini documental, la Metal Exploitation fue un fenómeno de explotación comercial, por encima de todo. No sé si se conocerán algunos otros términos como Bruce Exploitation, que se refiere a que cuando murió el actor Bruce Lee, salieron una cantidad considerable de películas con sujetos proclamando ser el nuevo Bruce Lee, llegando a ser en algunos casos tan ridículos como Bruce Lee, con Lee en vez de Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee, y otra infinidad más. Así pues, el sufijo en inglés exploitation se refiere a una explotación comercial. En este caso, en el metal, no es secreto para nadie que algunas bandas llegaron a tener un propósito comercial, o que alcanzaron relevancia mediática. Sin embargo, es incluso más extravagante de lo que se puede imaginar. Aquellos que sepan un poco, conocerán acerca de bandas como Crash Queen, o Killer Fox, que son tomados como uno de los peores álbumes de todo el metal. Entrará en escena un personaje muy importante, conocido como Ingo Novotny, empresario fundador de la discográfica Metal Enterprises, que también será clave. Nuevamente, las fuentes de todo el vídeo estarán en la descripción, y, si el espectador que mira el vídeo, cree que tiene algo importante o relevante sobre el tema, le invito cordialmente a comentarlo por la caja de comentarios. Sin más que decir, comencemos. Orígenes. Es difícil tener que disecar un fenómeno histórico como fue la Metal Exploitation, pero, para ello, iremos paso a paso, y cómo se formó. El metal como género musical, formado alrededor de los principios de la década de los 70, de la mano de álbumes como, los álbumes más reconocidos y míticos de Black Sabbath en los 70, Sad Wings of Destiny, y otras más de parte de bandas que se podrían considerar, clásicas. Con la llegada de la década de los 80, fue un año considerablemente importante, con la publicación de álbumes como Ace of Spades, el debut de Iron Maiden, British Steel, Crazy Train, Heaven Angel, y demás. Todo esto, hizo un campo fértil para que el metal siguiera atrayendo oyentes alrededor del globo. Pero, durante el camino, las grandes discográficas vieron que podía llegar a ser un ingreso de dinero fuerte. La posibilidad de poder comercializar la música nueva. De ahí, nacen 2 discográficas que tomarán relevancia en este mini documental. Landslide Records, y Metal Enterprises. Siendo la primera de Matthew Brooks, y la segunda de Ingo Novotny. Desconociendo la fecha exacta o el año exacto de creación del primero, Metal Enterprises fue fundada en el año 1982, pero no empezaría a publicar contenido, hasta el año 1986. Mientras que la primera, Landslide Records, comenzaría a publicar contenido en el año 1984, con uno de los supuestos peores álbumes del metal, Manslayer, de Crash Queen. Un dato importante que se me olvidaba comentar es que, ambas discografías estaban lejanas de una a otra geográficamente hablando, siendo que Landslide Records se encontraba en los Estados Unidos, mientras que Metal Enterprises, en la entonces Alemania Occidental. Realmente, no puedo comentar mucho acerca de los orígenes, o siquiera quién es Ingo Novotny, del señor Matthew Brooks procederé a hablar en el siguiente capítulo, pero la información en este caso es bastante nulosa. Con pocas referencias y fuentes de información, el por qué o quién es Ingo Novotny, llega a permanecer un misterio, al menos, al momento de publicación de este vídeo. Landslide Records. El álbum Manslayer de Crash King, publicado en 1984, coetáneo con álbumes como Ride the Lightning o Fistful of Metal, es considerado como uno de los peores álbumes de metal en toda su amplia historia. Sea como se considere al día de hoy, fue la primera publicación de la discográfica Landslide Records. Acordando a la página Metal Archives, Matthew Brooks fundó Landslide Records, originalmente conocido como Landslide Records, con el objetivo de publicar música para su banda, Hunter. Después de conseguir una subvención de $6.000, la discográfica se expandió para incluir a las bandas de sus amigos. Así pues, entran 3 bandas importantes para este punto del vídeo acerca de Landslide Records: Hunter, Killer Fox, y Crash Queen.
Hunter fue la primera banda del propietario Matthew Brooks, mientras que Killer Fox, según Metal Archives, los miembros fueron reclutados de una banda de covers sin nombre. Mientras que la más famosa, Trash Queen, nació con el objetivo de traer representación femenina a la escena. Lo curioso es que, Matthew Brooks, escribió todo el material de Killer Fox, además de la mitad del material musical para Trash Queen. Para dar un poco de más datos acerca de la discografía, la banda tuvo un par de problemas legales, primero con el nombre original, Landslide Records, debido a que ya existía otra, mientras que otro problema legal fue cuando una portada del álbum mostraba ilustraciones explícitas. Para este punto, este capítulo sufriría el mismo destino que el anterior, de no ser porque el mismísimo Matthew Brooks llegó a explicar toda la historia acerca de cómo fue el nacimiento de Trash Queen, y el primer debut. El sujeto que comentó acerca de todo parece ser, sin ningún tipo de dudas, el mismo Matthew Brooks, compartiendo nombre de la cuenta, además de que publicó varios vídeos, asumo que de prueba, afirmando que es él, aunque con un rol completamente diferente al de hoy en día, siendo su último vídeo sobre Kali Linux. Sea como sea, que hable Matthew Brooks. Tuve un montón de respuestas preguntándome cómo era la historia, así que, aquí está. Va a estar desordenada porque YouTube solo permite 500 letras por comentario. Primero, sí, la producción es una mierda. Fue grabada en una cassette de 4 pistas Studio Master, y nunca fue siquiera masterizada. Las guitarras fueron grabadas con un micrófono y un gabinete de altavoces 4x12 metidas en un viejo Toyota y atada a las 4 pistas con cables largos. No quiero ni hablar de la batería. La reverberización se hizo con una unidad de resorte, construida con kit Paya. Cualquier retraso, etc., fue debido a las unidades de la guitarra que estaban con un efecto de bucle. Pero, quizá eso es parte de su carisma. Debo haber hecho algo bien en el álbum para haber aguantado tanto. Acabo de reconectarme con mi compañero de esa era, quien, de hecho, todavía tiene los másteres sin masterizar de este álbum. Quizá un lanzamiento en CD. Y, ahora, el resto de la historia. Por favor, hay que tener en cuenta que el contexto de la historia es en inicios de la década de los 80, con todas sus ambigüedades morales. Por cierto, quizás se tenga que leer estos segmentos al revés, porque los nuevos aparecen antes que los viejos, así que, empieza desde el fondo. Así que, allá vamos. Diane, la cantante, y yo, en su tiempo éramos una pareja. Habían 2 clubs en Manchester, New Hampshire. The Place y The Casbah. Si al final de la noche no pasaba nada, iríamos a tomar bebidas, y, después, bueno, ya sabes. En retrospectiva, creo que dejé pasar de lado el hecho de que yo le gustaba a ella, y solo se quedó con la cosa de amigos con beneficios. Una vez de que el debut de Trash King pasara, tuvo una hostilidad latente y sutil hacia mí. No era la persona más sensible en aquellos días. Después de eso, cortamos cuando empecé a salir con la baterista, Robin Paradise. No, en serio, ese era su nombre real. Yo animaba sus esfuerzos musicales y las cosas se quedaron estables por un momento. Entonces, ella trajo a Laura McGuire, una guitarrista que ella conocía, desde Vermont. Nos caímos bien desde el inicio, y así acaba la primera parte de mi relación con Robin. Como muchos músicos en los 80s, hice lo que pudiera para evitar un trabajo de día por mucho tiempo. Estaba recibiendo una compensación laboral tras una herida en la espalda que tuve trabajando en una compañía de aislamiento. Y seguí recibiéndola cuando en ese entonces me había recuperado. Tenía mi propia banda, Hunter, en aquel entonces, como cualquier otra banda, estábamos buscando oportunidades para que nos ficharan, o conseguir ser famosos. Antes de seguir, quiero detener a cualquiera que esté tentado a juzgarme, o, para ir más allá, a cualquiera de nosotros que vivía en esa era. Como lo pone Dickens. Era la mejor de las épocas, era la peor de las épocas. No estabas en Boston durante los 80s, no tienes ni idea. The Channel Club, Boom Ratis, The Rat, Lipstick, Heavy Metal Night, y otros, ya no están ahora. Nasty Habits, en la radio, WBUR, con su eslogan, God Nasty Habits, It's Deadly, Metal, tampoco está.
Mike, el DJ, era un amigo para todos nosotros metaleros, y nos acercaríamos alrededor de la radio cuando su show estaba para escuchar todas las últimas publicaciones de metal. Nadie tenía un trabajo por mucho tiempo, nuestro cabello no nos permitía conseguir un trabajo prácticamente, y cuando conseguíamos uno, buscábamos un amigo que tuviera uno, y nos pudiera llegar a un lugar donde no les importara nuestro cabello. Los apartamentos eran antros con mucha más personas que habitaciones, la gente residía donde pudiera, y pagaban lo que pudieran pagar la renta. Subsiguientes reuniones, llegaron al hecho de que el dinero estatal me pagaría por crear mi propia empresa. Se me ocurrió que, si no podía conseguir mi música hacia una discográfica real, ¿por qué no crear mi propia? Pero, una banda en una discográfica no funcionaría, porque se vería demasiado personal, porque lo era. Así que, conseguí un par de miembros de Hunter, yo incluido, y un par de miembros de una banda de covers que conocía. Y nació Killer Fox. 2 bandas todavía no eran suficientes, porque se vería como yo, y un par de amigos, necesitaría una tercera, y así es como la idea de Trash King nació. Metallica estaba empezando a destacar, bandas como Anvil, Armored Saint, Accept, y muchas otras más estaban empezando a conseguir seguidores, pero, mi cerebro con fiebre se dio cuenta que el thrash metal era un bastión de masculinidad. Un festín de testosterona sin contrapartes femeninas, así pues, nació Trash King. 3 bandas hacen una discográfica, y Landslide Records se volvió una realidad con una subvención de $6,000 de la cual conseguí por parte de una pobre mujer en la rehabilitación vocacional de New Hampshire. El plan empresarial que maqueté debió haber sido bueno, porque funcionó. El primer bache vino cuando nos enviaron una carta de violación de marca registrada, de una compañía llamada Landslide Records. Hay que admitir que es un gran nombre, y tuvimos que cambiarlo a Landslide Records. Bueno. Reuní a Laura, Robin, Diane, y ellas consiguieron una bajista. Escribí todo el material para el álbum de Killer Fox, All You Can Eat, a la misma velocidad que el álbum. Solo escribí el 50% del debut de Trash King, incluyendo el título homónimo Manslayer. El coro, Die, Die, Manslayer, se publicaría antes que el Creeping Death de Metallica, que era sospechosamente similar, pero, como siempre lo digo, es como es. Para acreditarla, Laura, con quien me casé y entonces me divorcié en un año, insistió en escribir canciones reales. Mi línea favorita de ellas fue, tengo una botella de píldoras, se supone que me va a dar un subidón, así que no creo verte esta noche. Un clásico. Ella y yo luchamos porque ella estaba retrasando la fecha de lanzamiento, y yo estaba teniendo problemas de la mujer de rehabilitación vocacional. Al final, todo acabó bien. La pobre mujer que me dio la subvención fue expulsada hacia Siberia porque la portada del álbum de Killer Fox tenía un hombre y una mujer en el acto. La compañía alemana nos envió un cheque por unos pocos miles de dólares, lo cual celebramos por un tiempo, aunque nos preguntamos por qué nunca pidieron los masters, diciéndolo de esta manera. Ellos deben haber utilizado el vinilo, quién sabe. El segundo álbum de Trash King nunca fue publicado en los Estados Unidos, porque solo vendimos los derechos europeos. Con financiación, podría darle suficiente a un detective privado para encontrarlos a todos para una reunión, pero algunas veces, es mejor no tocar las cosas. Es gratificante que la música haya sobrevivido. Muchas gracias a todos aquellos que han expresado su interés. Espero haber entretenido y satisfacido vuestra curiosidad. Como dije, era la mejor de las épocas, era la peor de las épocas. Además de todo lo que dijo Matthew Brooks, también se puede ver a la cantante original de Trash Queen, Diane Frost, comentando acerca del álbum también. Pero, un momento, vayamos un momento atrás. El segundo álbum de Trash Queen nunca fue publicado en los Estados Unidos, porque solo vendimos los derechos europeos. Aquí es donde, claramente, Metal Enterprises entra. Metal Enterprises. Volvamos a recapitular un poco acerca de Metal Enterprises. Siendo una discografía fundada en 1982 por el alemán Ingo Novotny, no fue hasta mediados de la década de 1980, donde empezarían a publicar contenido. Es por esto que, otras fuentes, catalogan su inicio desde 1986, cuando comenzarían a publicar material.
Desde su inicio, esta discografía empezaría a ser un poco cuestionable, siendo que su logo es un plagio descarado de otra discografía estadounidense llamada World Metal. A comparación, la diferencia visualmente es el título, además de que las armas están en peor calidad. Así pues, pese a que muchas fuentes citan que la primera publicación de Metal Enterprises sería en el año 1985, con la banda de power metal estadounidense, Hammer's Rule After the Bomb. Lo cierto es que se confunden con la recopilación del mismo nombre, publicada en el año 1987, por lo cual, oficialmente, no es la primera publicación de Metal Enterprises. El primer álbum que tendría la infamia de ser el primer álbum publicado en todo Metal Enterprises, sería nada más y nada menos que Going Under, de Killer Fox. Que no es nada más que la versión europea del álbum anteriormente publicado en Estados Unidos como The Night. Es decir, más que nada una republicación de ese álbum en Europa. Además de Manslayer de Trash King. Para este punto, no se podría hablar de Metal Exploitation, más que nada, era una empresa europea discográfica que había publicado varios álbumes estadounidenses, después de que sus derechos europeos fueran vendidos. No hay una explotación comercial de por sí. La calidad es mala y fea, sí, pero no por ello se buscaba hacer dinero constantemente. Durante estos años, desde 1986 hasta 1989, se seguiría con este ritmo. Una faceta medianamente normal, con bandas de metal, hard rock, hardcore punk. Quizá, incluso, hoy. Bandas como Boys Onkels, Crossfire, Godzilla, Kalashnikov, A.O.K. entre otras. Realmente, no hay mucho relevante a decir de estas entregas, por los que solamente pasaré a mencionar los álbumes más importantes a futuro, además de otros destacables. Para empezar, Black Virgin, con su álbum Most Likely to Exit, que suena como un heavy metal bastante clásico y bueno. ¿Quién dijo que absolutamente todo lo que publicaba Metal Enterprises era basura? Si bien se le reconoce en su mayoría por eso, no se puede decir que todo era malo. Habiendo sido publicado en 1986, este álbum contiene 8 pistas de heavy metal. Think of Misery, con su álbum Poverty is no Disgrace. Que, más bien, es una rara avis dentro de todo el catálogo de Metal Enterprises, porque es un álbum completamente genial, que entra dentro de la línea del thrash metal más extremo para aquellos años. Como Protector, como Creator en sus 2 primeros álbumes, Dark Angel, y demás bandas similares. Lamentablemente, solo publicaron un álbum así, y después desaparecieron del mapa. Casi literalmente, porque solo publicaron ese álbum, sin haber publicado ni siquiera una demo para aquel entonces, y después desaparecieron. Quizá el hecho de que la discográfica no promocionara también los álbumes tuvo algo que ver. Y, después, algunas portadas terriblemente malas. Metal Exploitation. Muy bien, aquí sí podríamos hablar de que la discográfica comenzaría a producir el fenómeno conocido como Metal Exploitation. Recapitulemos el significado del fenómeno. Cuando se habla de Metal Exploitation, se refiere a cuando se quiso explotar comercialmente la música metal con álbumes de muy terrible baja calidad, muchas veces tomando la imagen de otras antiguas bandas, lo cual no sé qué tan legal haya sido, pero, con otros nuevos músicos, que poco o directamente nada tenían que ver con las bandas originales. Músicos que la mayoría de ocasiones utilizaban instrumentos electrónicos además de una muy dudosa manera de componer sus canciones. El álbum que tiene el dudoso honor de empezar esta lista es Impulse to Destroy, de Extreme Napalm Terror. Que, sí, por si no era lo suficientemente obvio, el nombre es una combinación de 2 bandas de grindcore, Napalm Death, y Extreme Noise Terror. Todavía no se acerca a los álbumes más infames del fenómeno, pero ya se nota que es un intento de querer agarrar algo que funcionaba en aquel entonces, y hacer una versión propia juntando el nombre de 2 bandas, además de que tiene una mala reputación por ser un álbum musicalmente, ¿cómo diría? Para ponerlo en palabras, es grindcore, sí, pero con varias partes bastante experimentales y creativas. Yo creo que es mejor experimentarse por sí mismo. Para mostrar otra cara más bonita, todavía era una banda propia, y no directamente algo producido por músicos de alquiler maquinado por Ingo Novotny. Y, si se me permite la opinión popular, a mí la verdad que me gusta el álbum, suena divertido y energético. Con la llegada de 1990, directamente ya se podría empezar a hablar de Metal Exploitation, con la llegada de 4 álbumes absolutamente terribles.
Veamos, estamos en 1990, Megadeth acaba de sacar su Rust in Peace, bandas como Creator, Anthrax, Slayer, Esti, y muchas más importantes, han sacado álbumes que siguen siendo recordados al día de hoy. Para este año, Metal Enterprises no quería quedarse atrás, y, en su definición más pura, cogió la imagen, el nombre, de varias bandas, las recreó con nuevos músicos de sesión que poco o nada tenían que ver con los músicos de las bandas originales, y publicaron álbumes. Estamos hablando de 4 bandas: Killer Fox, Trashkin, Godzilla, y Kalashnikov. Aquí es donde podemos ver más a lo que se refiere cuando se habla de Metal Exploitation, portadas terribles, bandas que son utilizadas como títeres, porque no hay ningún miembro original, por no hablar de que varias bandas son estadounidenses y de la nada continúan en Alemania, un nivel de composición musical absolutamente paupérrimo. Iré yendo álbum por álbum, para dar una introspección más amplia. Empezaré con Trashkin, Ashes to Ashes. Esta siendo una banda copia de la banda del mismo nombre, que se mencionó al inicio. En esta ocasión, no he tenido problemas en encontrar el álbum completo, por lo que pude llegar a hacer un análisis más amplio. Para empezar, somos deleitados por la portada, siendo un dibujo en mala calidad de las que, asumo, eran las integrantes originales de Trashkin, porque los sujetos que estuvieron detrás de la composición de este álbum, según la Metal Encyclopedia, son Holger Schmidt, y otro tipo con apellido Vanagat, siendo su nombre completo Peter Vanagat Spelter. Buscando información de ambos personajes, resulta que Holger Schmidt fue un ingeniero, productor, y dueño de una discográfica llamada Woodland Studios, en Alemania. Además de ser un héroe del krautrock, tal como pone en una de las fuentes. Lo cierto es que, traté de buscar información sobre este tipo y, además de encontrar personas con el mismo nombre, no encontré nada relacionado con esta persona. Con Vanagat, pues, la información es incluso más confusa, críptica y contradictoria. Estamos hablando de un sujeto cuya edad se desconoce, no se sabe si siquiera está muerto. En la página web Discogs, podemos ver que tuvo un perfil como discjockey en un club llamado New Yorker, en Bremen, Alemania, en la década de los 80. Además de tener créditos en los álbumes de la Metal Exploitation. Sin embargo, si vamos hacia la página web AllMusic, la información es completamente distinta, siendo acreditado con 3 álbumes. Erotic Lounge, Soul Seeker, y Let the Dolphins Play. ¿Esto qué quiere decir? ¿Son acaso la misma persona o se tuvo la casualidad de que fueran 2 sujetos, con el mismo nombre, además de tener el mismo apellido compuesto? Sea como sea, es difícil seguir yendo más allá, debido a la escasez de información. Para concluir esta parte de los créditos, es importante señalar que estas 2 personas tomarán protagonismo en el resto de álbumes de la Metal Exploitation. Para dar una descripción musical del álbum, personalmente, me pareció una tortura tener que escuchar los chillidos agudos de quien se suponga que sea él o la cantante. La parte instrumental no está mal. Hay guitarra, el bajo es audible, y la batería hace su función, pero todo es completamente intransigente, como si no supieras hacia dónde van. Sumado a que no ayuda que la voz sea más audible que la parte instrumental. Y ya está, no hay mucho más que comentar, decir que algo malo, no es innovador, aunque también podría hacer una mención a la parte lírica del álbum, con letras como, hagamos el acto en la nevera, una canción que habla de afeitar a la reina, asumo que la en aquel entonces reina de Reino Unido, y, por último, pero no menos importante, hagamos el acto en una silla eléctrica. Sigamos. Killer Fox, Orgasm of Death. La banda original es Killer Fox, con 2X, en Estados Unidos, de parte de Matthew Brooks, como se mencionó anteriormente. Mi primera impresión con este álbum es que, no tiene mucha información disponible, y para que varias de sus canciones están perdidas, o, como se dice hoy en día, lost media. Investigando más, mi impresión se confirmó. Solo he podido escuchar a varias canciones del álbum, y no el álbum entero. Nuevamente, detrás de este álbum están las mismas personas detrás de Ashes to Ashes, solo que esta vez, sí se confirma que se programaron las baterías, por si no era lo suficientemente obvio en el anterior álbum. En esta ocasión tenemos, Avantgarde, Metal Experimental. Empecemos con la portada, nuevamente, completamente horrible. En el espacio musical sí hay más de qué hablar, con canciones que utilizan riffs que se podrían decir propios del metal experimental, o avant-garde, disonantes en algunas ocasiones, guitarras acústicas que combinan con eléctricas. A mí, personalmente, me parece un álbum mucho más interesante, y eso que estoy hablando de las canciones disponibles por YouTube, ya que el álbum entero podría estar perdido.
Si tienes una mente muy abierta y te gusta la experimentación en la música metal, quizá te interese. Diría que es tan malo que es bueno, pero, no, la verdad no, me sigue pareciendo terrible musicalmente hablando, solo que con el añadido de que las canciones son, realmente, extrañas. Las voces me siguen pareciendo muy chillonas, pero, al menos en esta ocasión, sí hay partes escuchables. Siguiente. Godzilla 2. En un principio, tenía planeado pasar de este álbum, mencionar que fue imposible de encontrar, y ya, hasta que pude encontrarlo. La banda Godzilla original no dejaba de ser una banda de heavy metal y casi speed metal, muy influenciada por el New Wave of British Heavy Metal. No resaltaba mucho, no era inescuchable, pero, no destacó. Más allá de que Ingo Novotny era guitarrista del álbum, y, de ahí viene la conexión. El álbum Godzilla 2, presenta una portada similar a otra de la misma discográfica, llamada Breakpoint, solo que se customizó la calavera de otra manera. El álbum en sí, pues, no debería ir mucho más allá, porque ni siquiera es metal, sino que, como en Discogs indica, es rock, reggae, pop, funk, soul. Hicieron un cambio radical de un primer álbum que se podría decir que es incluso decente, a una monotonía total de nada. Es un poco difícil para mí describir este álbum, pese a que lo haya escuchado todo, así que, nuevamente, mejor escucharlo por uno mismo. Mi conclusión es que fue completamente insustancial, además de que posiblemente el peor álbum que he escuchado en esta lista. Y, como dato extra, no estuvieron los protagonistas en esta ocasión componiendo el álbum. Kalashnikov, con Desert Storm. Posiblemente tenga la peor portada que haya visto dentro de toda esta lista. Realmente, es tan ridícula que me da risa. De las cenizas de otra banda llamada Kalashnikov, que publicaron un álbum llamado The Torture Never Stops, sale esta cosa. Fuera de la portada, digamos que queda en la misma línea que Ashes to Ashes, de Trash King. No llega a niveles pseudo-experimentales como con Killer Fox, ni con Godzilla 2, sino que es más bien, otra vez otro álbum de un tipo berreándole al micrófono con una composición musical paupérrima. Se pueden escuchar aullidos, o por lo menos creo que son aullidos, silbidos, falsetos. Hay una canción llamada Homenaje hacia el suceso histórico que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, una temática que impactará a la discográfica para más adelante. Las canciones son largas, tediosas, molestas, no tienen nada. Y ya, eso sería el fenómeno de la Metalploitation. Sobre si consiguieron rédito económico, no encontré más información al respecto, pero lo dudo mucho también. Técnicamente, también hubo una parte de explotación comercial con otra banda en la misma discográfica, llamada Fucker, que era hardcore punk. Además de eso, le agregaron elementos ideológicos de la manera más absurda posible. Y, después de esto, sería el final de Metal Enterprises, o al menos para lo que va de nuestro vídeo, porque después del año 1990, publicarían, si acaso, solo 1 o 2 discos de metal. En 1993, Metal Enterprises se cambiaría el nombre, a Novotny Music, para seguir publicando álbumes con contenido ideológico, para después acabar en la irrelevancia. Y, así sería el final de la Metalploitation, y de Metal Enterprises. O, quizá, no. Metal Enterprises, vivo. Mientras seguía investigando para este vídeo, encontré una cosa que dejaría para más adelante, y es que, parece ser, que hicieron una copia de Metal Enterprises. Con absolutamente incluso menos información, en Metal Archives, encontré que había nuevas reediciones de un álbum originalmente publicado en Metal Enterprises, del 2020. Esta nueva discografía toma el nombre al 100%, aparentemente sigue viva, además de que parece estar ubicada en Rusia. Solo tiene publicados 2 CDs de varios álbumes de la original Metal Enterprises, siendo uno un bootleg. Nuevamente, es otra ocasión de información cero, y, directamente solo he visto esto en Metal Archives. Sea como sea, todo esto se mantiene un enigma. Este vídeo ha sido uno a la antigua. Además de otro donde he tenido que buscar amplia información para darme cuenta varias veces que, hay muy poca información. Todo es bastante críptico, o se conoce poco. Hay contenido que incluso se podría catalogar como Lost Media. Sea como sea, si el usuario que está viendo este vídeo conoce información o cree que algo que se ha mostrado en el vídeo no está en lo cierto, lo invito muy cordialmente a puntualizarlo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, agradecería ampliamente que le dieras me gusta, y te suscribieras. Eso es todo. Adiós.